Les quiero dar la más cordial bienvenida a este segundo webinar, Educación Permanente y Reconversión Laboral, Desafíos de Empleabilidad para la Educación Superior Técnico-Profesional, que es organizado junto a la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior, del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, con quien Vertebral tiene una unidad de estudios conjunta. Este evento es gentilmente patrocinado por Laborum Chile. Quiero saludar en primer lugar a rectores, vicerrectores, directivos y docentes de las instituciones de educación superior pertenecientes a Vertebral, así como también a las autoridades de casas de estudios superiores, técnico-profesionales y universitarias amigas que nos acompañan no solo de Chile, sino que también de México, Colombia y Perú. Extiendo el mismo cordial saludo a académicos, investigadores y consultores, funcionarios de diversos órganos del Estado y, por supuesto, al presentador del informe, que lleva el mismo nombre de nuestra actividad, José Joaquín Brunner, académico de la UDP, que también lidera nuestra unidad de estudios. Final, pero especialmente, saludo a los destacados panelistas invitados para comentarlo. La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Manuel Melero, el rector del Instituto Profesional AYEP, Fernando Martínez, la gerenta de marketing de Laborum Chile, María Jesús García Huidobro, y el reconocido especialista internacional en educación superior y amigo de la casa, Yamil Salmi. Nuevamente, quiero agradecerles por acoger la invitación que les formulamos desde Vertebral y permitirnos conformar este panel de lujo. Son días difíciles para muchas personas en el mundo y también en nuestro país. A los efectos sobre el empleo de tendencias estructurales y los que siguieron como resultado de la crisis social del último trimestre del año pasado, se suman ahora con mucha intensidad las consecuencias de la crisis sanitaria. Crisis que también tiene y tendrá, según diversos estudios que las cifras ya comienzan a confirmar, una profunda dimensión económica. Hoy nuestro país, con un desempleo por sobre los 2 dígitos y que según algunas estimaciones podría acercarse peligrosamente al 20%, nos tiene que llevar a discutir sobre el gigantesco reto que la educación permanente y la reconversión laboral suponen para los diferentes actores en el país: el Estado, las empresas, las instituciones de educación superior y, por cierto, que los trabajadores. Por doloroso que sea, tenemos que reconocer que muchas empresas están hoy pasando por un muy difícil momento, encontrándose obligadas a hacer importantes ajustes para sortear la crisis, y algunas de ellas no van a tener la capacidad de hacerlo de forma exitosa. Dada la magnitud del alcance de la crisis, solo esto bastaría para alertarnos sobre el futuro del empleo para el corto y mediano plazo. Pero si a lo anterior sumamos la previamente presente tendencia a la automatización de algunas funciones que realizan una parte significativa de la fuerza laboral, e incorporamos la revolución digital en 5 años que realizamos en un trimestre, que hemos experimentado todos a nivel global, podríamos concluir que hay frente a nosotros un desafío mayúsculo en el empleo, tanto en el ámbito del nivel de actividad como de la reconversión productiva que va a requerirse. Una forma de sintetizar el ADN del rol de las instituciones de educación superior técnico-profesionales, en este caso, es el de proveer a un amplio universo de personas una experiencia de formación eficiente para su ingreso o tránsito en el mundo del empleo. Por esto, la actual coyuntura nos agita más que nunca, buscando reforzar nuestros canales de vinculación e información para adecuar nuestra oferta formativa, tanto en su forma como en su contenido, generando una respuesta oportuna que permita mantener o incrementar su pertinencia y valor para la sociedad. Tenemos que pensar, todos juntos, cómo vamos a enfrentar este reto. Chile no se puede dar el lujo de negarle el acceso al empleo a todas aquellas personas que quieran mantener o buscar trabajo una vez que superemos la pandemia. El desarrollo social del país, y en definitiva el desarrollo humano de cada persona, me parece, tiene una estrecha vinculación con la productividad y la capacidad de crecimiento. Es sabido que una de las mejores políticas sociales es el crecimiento económico, y ello, por supuesto, supone el acceso al empleo y desarrollo laboral de las personas. Sin más preámbulo, entonces, quiero dar paso al inicio de nuestra actividad. Comenzará la presentación del informe José Joaquín Brunner, quien tiene un tiempo de hasta 15 minutos para presentar las líneas generales del informe. Moderará la actividad el director ejecutivo Vertebral, Leopoldo Ramírez. José Joaquín. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a
los colegas las y los colegas del panel y a todos los que participan hoy día en este webinar, que tiene por trasfondo este informe al cual se refería el presidente de Vertebral, preparado por la unidad de estudios que se ha creado entre la Universidad Diego Portales y Vertebral para el seguimiento y monitoreo de temas de interés común entre la educación superior técnico profesional y el trabajo de investigación académica que realizamos nosotros. Y en este caso, ya se decía, el tema del informe es el de la empleabilidad en el actual contexto donde lo que observamos en realidad es una triple convergencia. Una crisis sanitaria por un lado, una parálisis o coma inducido, como ha dicho alguien, de la economía, y todo esto no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global. Y en tercer lugar, mirando hacia el futuro, a la salida, digamos, de estos dos verdaderos cataclismas que hemos enfrentado, tendremos que volver a retomar la reflexión y la discusión y estudiar los efectos que está teniendo en el mundo lo que se ha dado en llamar comúnmente la cuarta revolución industrial, que efectivamente genera también condiciones y cambios, o hace prever cambios de gran magnitud en el mundo del trabajo y en el mercado de empleo. Ahora, los impactos de esta triple convergencia en el mundo del trabajo y del empleo parecen de suyo evidente, y uno mirando la literatura internacional, que es lo que nosotros hemos hecho, tratar de poner en perspectiva internacional comparada lo que está ocurriendo en nuestro propio sector de educación técnico-profesional, lo que ve es que en todas partes, respecto de las condiciones gruesas del empleo, se observa la destrucción masiva de empleos, el aumento, por ende, de la desocupación, la precarización en las condiciones del trabajo, y en todas partes una llamada de atención al hecho de que entre los principales afectados globalmente están mujeres y jóvenes. Estos impactos, por cierto, y la combinación entre ellos varía de una región del mundo a otra, de un país a otro, pero se observan generalizadamente, y también las respuestas de política pública frente a esto, las políticas generales, no solamente del sector, parecen claras: protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo, allí donde hay una parte de la economía que todavía mantiene su propio dinamismo, medidas para mantener el empleo y el ingreso, particularmente los ingresos de los grupos más vulnerables de la sociedad y que se han quedado sin ninguna posibilidad de tener ingreso autónomo del trabajo, y ahí, por cierto, se ven más afectados aquellos países del sur, incluido el nuestro, donde la tasa de trabajo informal es muy alta. Y tercero, el apoyo a la actividad económica y en particular la discusión sobre la reactivación de la economía una vez que las condiciones de la crisis sanitaria empiezan a hacer lo posible. Estas son respuestas generales que en todas partes se unen, como decía, a la discusión respecto de la perspectiva de salida, que tienen que ver con la llamada cuarta revolución industrial, que en definitiva, para decirlo muy esquemáticamente, representa la fusión de nuevas tecnologías en ámbitos físico, biológico, digital y social, y las sinergias que producen, digamos, estas transformaciones que son a la vez, como decía Schumpeter, hablando del capitalismo, son creativas y destructivas a la vez, ¿no? Y lo que estamos viviendo es una etapa paradojal donde la creación y también la destrucción de trabajo, de formas de vida, de estilos, de ingresos, de códigos, de comportamientos, etcétera, aparecen intensificados a propósito de la coyuntura que estamos experimentando. Y claro, todo esto apunta directamente hacia las nuevas necesidades y nuevas demandas de habilidades, de conocimiento, de actitudes, de destrezas sociales y emocionales, en fin, la formación
en general, a lo largo de toda la vida, pero particularmente en el sector más directamente vinculado al mundo del trabajo, que es la educación o la formación técnico-profesional, y en el caso nuestro el interés es la educación superior técnico-profesional, se ve ante desafíos múltiples que, si uno mira la experiencia internacional, otra vez son muy comunes y nos resuenan perfectamente también en las condiciones de nuestro propio país. Temas de acceso de los jóvenes y adultos con sus muy diferentes necesidades, cómo acceden en esta coyuntura y en lo que viene por delante a la educación superior técnico profesional, cómo se preparan, cómo se reconvierten, cómo renuevan habilidades y comportamientos laborales. Una gran discusión sobre contenidos curriculares, cómo es que se ha de armar en la etapa actual, pero particularmente a la salida de esta etapa extraordinaria, el currículum, con qué perfiles de competencias, de habilidades, de hábitos, de actitudes, y cada vez nos damos más cuenta que no basta con hablar de contenidos y de habilidades y de destreza, y que hay todo esto que se llama características intrapersonales y de relacionamiento o vinculación interpersonal, que son absolutamente centrales, métodos pedagógicos a usar, reclutamiento y formación de los docentes para el sector de la educación superior técnico-profesional, que es una gran cuestión y discusión en todos los países, las cambiantes tecnologías de las cuales hemos sido, de esa circunstancia hemos sido también acá zona de experimentación con cambios tecnológicos de base, de plataforma tecnológica para pasar de una enseñanza casi completamente presencial a una que hoy día se ha vuelto prácticamente de manera íntegra educación a distancia, lo cual representa desafíos muy especiales en el caso de una educación directamente dirigida al mundo laboral y por lo tanto con fuertes componentes de prácticas y que hay que organizar y que por lo general son más bien directamente interpersonales en los lugares de trabajo, pero claro, admiten también formas de simuladores y cuestiones que están siendo ensayadas ahora con mayor intensidad, y la certificación, formas de evaluación y de certificación que también seguramente van a tener que cambiar. Nuestro colega Yamil Salmi muchas veces en los últimos años venía llamando la atención hacia ese fenómeno y ciertamente lo vamos a ver ahora surgir con mayor intensidad. A partir de todo esto, uno mira las respuestas internacionales y nosotros miramos en general en el panorama internacional y particularmente en dos países que parecían interesantes por la mucha capacidad de experimentación que tienen y la gran tradición en formación superior técnico-profesional, en este caso Canadá y Alemania, y uno ve otra vez que hay canales de respuesta y de elaboración de políticas que son muy comunes. Lo primero tiene que ver con la articulación de la educación superior técnico-profesional, digamos así, hacia atrás con el resto del sistema, desde la educación temprana, la educación escolar, la educación media, particularmente la educación media técnico-profesional, y hacia adelante con el sistema de formación continua y con el resto de la educación superior. Esos desafíos han sido puestos en tensión en toda esta situación de crisis, y por cierto que la discusión de cómo enfrentarlos hacia adelante y cómo hacer realidad lo que desde hace tiempo viene siendo una consigna o un principio orientador de políticas, que es la educación continua o el aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, cómo ahora efectivamente a lo largo de estas próximas décadas se concreta en un cambio realmente de paradigma de cómo concebimos la educación. Lo segundo es la vinculación con el sector productivo a nivel particularmente local y regional, sobre todo reconociendo la enorme heterogeneidad del sector productivo en nuestros países. La CEPAL hace permanentemente visible cómo es de heterogéneo tecnológicamente
el sector productivo de los países de América Latina, lo cual efectivamente crea una muy diversa variedad de necesidades y de demanda para la formación técnico-profesional que tendrán ahora que ser enfrentadas, porque habrá, como decía Juan Pablo al comienzo, una transformación productiva de gran magnitud. La perspectiva de mercados laborales es un tema muy abordado, se destaca también en las dos experiencias que ahí analizamos brevemente de Canadá y Alemania, con énfasis distinto. Canadá mucho énfasis en tratar de prever la evolución del mercado laboral, que es una tarea que desde hace años, igual que en Estados Unidos, vienen realizando a través de métodos estadísticos cada vez más sofisticados. Alemania con un énfasis más bien en la prospectiva respecto de las necesidades formativas, es decir, qué tipo de perfiles de habilidades hay que formar para la reconversión productiva que tenemos por delante. Y finalmente, algo de lo cual ciertamente a lo cual se referirá la ministra, el tema del marco de políticas, legislación, normativas, regulaciones, agencias de evaluación de este tipo de programas de la formación técnico-profesional. ¿Cómo es que los países, a propósito de esta coyuntura crítica, generan un marco relativamente estable de orientaciones de política para la educación superior técnico-profesional, para el múltiple abanico de formaciones de capacitación más corta o menos corta que existen con sus propias formas de métodos pedagógicos y de certificación? En fin, cómo la política hace posible que este sector y sus variadas instituciones pueda efectivamente encontrar un canal abierto de colaboración, de competencia, pero de desarrollo sobre todo vinculado al desarrollo general de la educación superior. Bueno, ahí hay un conjunto de elementos de introducción, de modo que espero haber cumplido con el tiempo y hacerle honor a este informe que está empezando a circular ahora también junto con nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Joaquín, por esa sujeción integral al tiempo. A continuación va a comentar este informe y las palabras de su presentador, la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ella es abogada y licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Historia y magíster en Derecho Público de la misma casa de estudios. Así que, ministra, por favor, adelante. Tiene en general un espacio de 10 minutos, perdónenme que diga esto, pero bueno, podríamos ser algo condescendientes si usted tuviera 2 minutos más. Así que eso, por favor. Tranquilo, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Siempre menos es más, así que hay que buscar aquí ser muy preciso en lo que queremos señalar. Y yo quiero partir agradeciendo muchísimo la posibilidad de tener este espacio de conversación, porque normalmente lo que nos ocurre a todos es que cuando estamos insertos en una situación de tanta contingencia como la que estamos viviendo hoy en día, nosotros tendemos a darle soluciones a los problemas más urgentes y la discusión de mirada un poquito más de largo plazo va quedando atrás y siempre va quedando atrás porque hay otras urgencias en el momento que hay que hacerse cargo, pero si uno no tiene la posibilidad realmente de analizar lo que está ocurriendo y de tener una mirada que sea integral y que sea más de mediano y largo plazo, la verdad que estamos generalmente reaccionando y yo creo que ese es un gran error y es muy bueno entonces darnos el tiempo de poder analizar. Y por eso entonces cuando nos planteamos los desafíos de la empleabilidad para el sector de la educación superior técnica profesional, y lo hacemos en el marco de dos elementos que son tan importantes, como es la cuarta revolución industrial, que era lo que veníamos hablando hasta ahora, pero también en el contexto de lo que hoy día es la crisis social y sanitaria, la mirada un poco va a ser distinta. Y va a ser distinta porque
esta crisis social y sanitaria nos ha enfrentado a una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor precariedad que no estaba necesariamente sobre el tapete cuando nosotros hacíamos este análisis los años anteriores. Y eso entonces hace que cambie absolutamente la forma en la cual nosotros enfrentamos esto. Lo que nosotros estamos viviendo hoy día es que las empresas están enfrentando caídas en las ventas, cierres y dificultades en las operaciones, que hacen que muchas empresas estén cuestionando la viabilidad de ellas. Empresas grandes que a nosotros nos parecían que tenían espaldas y que prácticamente no iban a tener ningún tipo de movimiento y que era muy difícil que vivieran crisis, estamos viendo que están siendo afectadas. Vemos el caso de la TAM, que es un caso emblemático, y también vemos que empresas de todos los tamaños se han tenido que enfrentar a desafíos y situaciones que son distintos y que a lo mejor aquellas que estaban con una mirada más libre o con menos estructura tan rígida, se pudieron adaptar de mejor manera a lo que se está viviendo versus otras con otras formas de desarrollo o de cultura organizacional. Estamos viendo por una parte una destrucción de empleo, un aumento del desempleo que no necesariamente refleja la totalidad de la situación del desempleo. Estamos viviendo una situación que es muy compleja y que es la desmotivación de buscar trabajo si es que no tengo oportunidades. Y es por eso que yo creo que este aumento en la tasa de desempleo hay que mirarlo bien con lupa, porque no necesariamente representa lo que estamos viviendo como país. Está aumentando el desempleo, pero está aumentando también de manera muy profunda las personas que se están quedando fuera porque saben que no hay oportunidad, y tenemos una ley de protección al empleo que de alguna manera nos ha servido para tener una contención, pero que no sabemos qué va a ocurrir después si es que la crisis dura más y esas empresas no pueden reincorporar a la totalidad de los trabajadores. Y esto, por cierto, puede llevar a precarización en las condiciones laborales, que esperemos que no sea así, pero cuando tenemos una gran cantidad de personas desempleadas, la informalidad aumenta y la vulnerabilidad también, y la gente necesita ingresos. Y esto claramente tiene mayor impacto en los grupos con mayores dificultades de inserción laboral, y aquí entonces hay que ver con mucho cuidado las políticas públicas que vayamos dictando, que no vayan generando a su vez mayores dificultades para la contratación de estos grupos, sino que aliviemos para que efectivamente sean ellos también foco de nuestras políticas públicas. Y teníamos, por otra parte, este análisis más de largo plazo, que ya lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, que era el cambio tecnológico, y que ya estaba llevando a que en muchas oportunidades se estuviese cambiando la automatización, que se estuvieran sustituyendo las tradicionales formas de desarrollar las cosas, y que implica, tal como planteaba José Joaquín en su exposición, la necesidad de nuevas habilidades y de nuevas capacidades para poder desarrollar las mismas funciones. Esto acá estaba generando una enorme incertidumbre porque los sectores productivos y las personas se veían muy asustadas respecto de que me iban a cambiar por computadores, por robots, y había toda una especie de caricatura frente a este tema, y para muchos trabajadores esto no lo veían como una oportunidad, sino que lo veían como una amenaza. Y claramente las habilidades que son hoy día requeridas son muy distintas que las que eran requeridas hace un par de años atrás, y las que van a ser requeridas en un futuro próximo. Y el problema es que no necesariamente estamos preparándonos para ese cambio y estamos capacitando en estos cambios que son tan relevantes. Si nosotros vemos quiénes son aquellos que han sido más afectados durante la crisis sanitaria y social, ha sido justamente en grupos que tienen mayores dificultades de inserción laboral. Las mujeres es un segmento que está siendo muy afectado porque las actividades productivas en las que tradicionalmente ellas están desempeñándose son actividades productivas que están prácticamente paralizadas producto de la crisis. Y entonces tenemos el sector comercio muy afectado, tenemos el sector servicio, tenemos todo el sector de la gastronomía,
tenemos todo el sector del turismo, y son sectores en los que masivamente tenemos a mucha cantidad de mujeres contratadas. Pero además de eso, en el caso de las mujeres tenemos otras dificultades, por ejemplo, y lo estamos discutiendo hoy día, el tema del postnatal o del cuidado de los menores. Tradicionalmente nosotros tendemos a asociar que quien debe ser la responsable del cuidado son las mujeres, y entonces al imponer esa carga exclusivamente en las mujeres también estamos limitando el que ellas puedan ser contratadas en igualdad de oportunidades que su pareja, cuando todos sabemos que para tener una guaguita es necesario 2 y que por lo tanto de esa manera debiera ser también tratado este tema. Los jóvenes no tienen suficiente experiencia laboral, muchos de ellos son los primeros en los cuales se desvinculan porque el costo asociado es mucho más bajo, tienen menor estadía en un determinado lugar. Si yo tengo que pagar una indemnización por años de servicio, claramente un joven que lleve 6 meses, un año, va a ser una persona que yo voy a considerar que a lo mejor puedo prescindir versus alguien que ya lleva 40 años en la empresa y que puede ser que ni siquiera tenga provisionado esa indemnización completamente, sobre todo si es alguien que fue contratado antes del año 80, ¿no es cierto? Que ahí no opera el límite de años para la indemnización. Y por cierto, los por cuenta propia y los informales. Y en todo esto hay ciertos temas que van a ser bien importantes tener presentes. Los jóvenes, muchos de ellos, producto de la falta de ingresos, ya sea propio de sus familias, han tenido que interrumpir sus programas de educación y formativo. Estamos viendo una pérdida de empleo e ingreso y claramente mayores dificultades para encontrar trabajo con menor experiencia, y sobre todo porque aquellos puestos de trabajo que son los que siguen funcionando sin mayor dificultad, son puestos de trabajo en donde se requiere un elevado nivel de capacitación. En general son trabajos con un alto estándar y por lo tanto es difícil que estas personas puedan ingresar de manera más fácil hoy en día a esos mercados. Solo un dato: 1 de cada 6 jóvenes han dejado de trabajar, y los que han continuado, sus horas de trabajo han disminuido en un 23%, y esto, por cierto, tiene que estar afectando profundamente sus ingresos. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores durante la crisis sanitaria? Aquí hay que entender que son básicamente 2 las leyes que tienen el foco en empleo y en ingresos formales. Hay una serie de otras medidas que tienen que ver con garantizar los ingresos de los trabajadores que emiten boletas de honorario, que hoy día ya está vigente, o el ingreso familiar de emergencia, pero el foco del Ministerio del Trabajo ha estado puesto en estas 2 leyes. Una es la Ley de Protección al Empleo, que es una ley que lo que busca es proteger la fuente de trabajo, cosa que una vez que haya terminado la crisis, los trabajadores puedan retornar y puedan recuperar sus ingresos, pero que además durante todo este periodo tengan acceso a las prestaciones de seguridad social, manteniendo los ingresos que financia el seguro de cesantía. Y de esta forma tenemos trabajadores que, teniendo ingresos, tienen protección en materia de seguridad social y tienen la posibilidad de reincorporarse a sus puestos de trabajo una vez que la crisis sanitaria haya concluido. Y la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que es una ley que la menciono en segundo lugar porque la verdad que la fuerza de los hechos hizo que empezara a regir sin que estuviese todavía aprobada, ¿no es cierto? El 18 de marzo, cuando se decreta el estado de catástrofe, muchos de los lugares de trabajo mandaron a la gran mayoría de sus trabajadores que podían hacer teletrabajo a sus domicilios, independiente que la ley no existiera. Se aumentó la tasa de uso de esta modalidad de un 1,3 a un porcentaje que todavía no lo tenemos registrado, pero que, por cierto, es muy por superior a el 15%, y ha permitido que este avance tecnológico que nosotros veíamos como a futuro se haya implementado y esté hoy en día siendo una realidad hoy. Y también nos ha obligado a pensar en nuevas habilidades que tienen que ver con inteligencia emocional, de cómo interactuar para los mandos medios, cómo ser asertivo en dirigir a los equipos al cumplimiento de meta, a poder motivar a las personas que están en una situación absolutamente distinta, todos los que están trabajando desde su hogar, desde
ya un par de meses están viendo ciertas dificultades en lo que significa poder realmente generar estas desconexiones entre el trabajo y el estadía en la casa, y esto acá va a implicar nuevas habilidades y generar nuevas formas de hacer las cosas, que hay que tenerlo muy, muy presente. Ministra, perdón, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos Vamos a avanzar muy rápido. Discúlpeme. Las tecnologías del futuro representan cambios en el paradigma del mundo del trabajo y hay que verlo como oportunidades. Uno lo puede ver como que va a haber destrucción de empleo, como que las tecnologías van a sustituir el trabajo por capital, pero la verdad es que pueden ser tremendas oportunidades si uno detecta cuáles son esas nuevas habilidades y nuevas ocupaciones. Y si uno se hace cargo de que el hecho de que vayan a haber trabajos o formas de hacer las cosas que van a dejar de ser necesarias, sí va a ser importante el desarrollo de otras. Y aquí es fundamental lo que dice relación con la formación continua y la reconversión de la producción, y además educar en otro tipo de habilidades, como es la flexibilidad, como son las habilidades socioemocionales, como es la capacidad de adaptación, como lo que dice relación con la inteligencia emocional y los liderazgos positivos, las relaciones que son mucho más horizontales que verticales, y por lo tanto todo esto que puede ser visto como una amenaza también puede ser visto como una oportunidad, y es lo que tenemos que hacer hoy día para poder potenciar el trabajo que viene adelante. En cuanto a los desafíos, y con esta es mi última lámina, nosotros tenemos en este momento 3 desafíos que son muy importantes. El primero es que exista efectivamente una mayor articulación de las acciones públicas y la formación continua y la reconversión productiva. Muchas veces nos ocurre que en el sector público todo se ve de manera aislada, que no se ve de manera coordinada, que cada servicio quiere llevar y tener la innovación, que no se mira de manera colaborativa, y es por eso que nosotros desde el Ministerio del Trabajo hemos estado impulsando un comité de intermediación laboral en que todos los servicios relacionados con el Ministerio del Trabajo están orientando todas sus medidas a la capacitación y a la certificación, pero en lo que dice relación con justamente poder buscar mecanismos para hacernos cargo de la contingencia que estamos viviendo. En segundo lugar, la articulación entre el sector público y los formadores y los sectores productivos. Esto de acá ya lleva mucho tiempo, existen muchos ministerios que son parte de esta estrategia nacional de formación, en la cual están los sectores formadores, las universidades, los institutos técnicos, también está el sector productivo, y los distintos ministerios estamos formando parte de esta estrategia para tener una línea, una hoja de ruta, una carta Gantt que esté definida y que vaya buscando estos conceptos. Y finalmente algo que es súper relevante, que es la prospección de nuevas demandas por ocupaciones y habilidades. Nosotros tenemos hoy día una gran cantidad de puestos de trabajo que no están, se están en el fondo desapareciendo, pero nosotros hemos evidenciado, por ejemplo, a través de la encuesta, una encuesta que realizó el CENSE respecto de demanda laboral, que el 40% de las vacantes no logran llenarse porque no tienen o no encuentran personas con las habilidades o las capacitaciones necesarias para poder tener estas vacantes. Nosotros estamos potenciando la formación en materia laboral, estamos levantando cuáles son esas nuevas ofertas laborales a fin de que a través del CENSE y a través de Chile Valora podamos preparar los perfiles y capacitar en esos trabajos que son de futuro, aprovechando una oportunidad como la que estamos teniendo hoy, en la cual a través de la formación en línea y con la colaboración de los distintos formadores, podemos capacitar a trabajadores en nuevas habilidades, en nuevas oportunidades, y de esa forma hacernos cargo de la crisis que se está viviendo. Muchas gracias. Bien, ministra, muchas gracias. Se pasó por la presentación, por supuesto. ¿Me pasé en el tiempo? No, se pasó una muy buena presentación. Le queremos dar las gracias. Sabemos que tiene muchas responsabilidades, así que tiene que partir porque la actividad legislativa no la va a perdonar hoy. Así que muchas gracias a nombre de Vertebral por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros por supuesto continuamos. Es el turno de la exposición de Manuel Melero. Manuel es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Así que, por favor, Manuel, tienes todo el espacio. Ya sabes que hasta por
10 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy gratos de estar con ustedes. Saludo a todas las personas que están conectadas en este webinar. Y como presidente de la Cámara Nacional de Comercio tengo que agradecer muy especialmente la invitación, porque nosotros estamos pasando por un problema, por un bache, por un problema, por un desafío sectorial, comercio y turismo, que es monumental. Se suma toda la crisis que venimos arrastrando desde el 18 de octubre y que se aumenta con la pandemia. Y eso nos ha llevado a una conclusión, para ir entrando en materia, que es formidablemente desafiante, y que es que somos la actividad más disruptiva desde el punto de vista tecnológico. Los consumidores ya venían cambiando sus hábitos completamente antes del 18 de octubre, con motivo de aquello, y con mayor razón hoy, estos consumidores se han vuelto completamente proclives a la red digital. Una cifra muy simple: las ventas del comercio electrónico aumentan a tasas del 300% mensual, las del comercio presencial decrecen en tasas de entre el 50 y el 75 y hasta el 80% mensual. Esto ha llevado a que de las ventas totales del comercio del 5%, que era anterior a la crisis, hoy esas cifras se elevan al 15% del volumen total del comercio nacional. Esta es una tendencia que llegó para quedarse, y nosotros, por consiguiente, hemos estado muy atentos a este fenómeno y sabedores, como sector, comercio y turismo, que tenemos que hacer la transformación digital urgentemente. Ya no solo pensando en la crisis que va a pasar, por supuesto, esperamos, sino que en la vuelta a la actividad. Alguien habló aquí que los desafíos del comercio no son menores. Tenemos el tema de los protocolos sanitarios, tenemos los temas de la renuencia de los consumidores a salir de sus casas, su aversión a ir a los establecimientos por temor a contagiarse, su inestabilidad económica y laboral. En fin, los consumidores están hoy día en los comercios que están abiertos adscritos a la mínima, más mínima de todas las voluntades de consumir más allá de lo necesario. Esos consumidores están encerrados, están bloqueados y consumen al mínimo. Y la única manera de llegar a ello efectiva es a través de las redes digitales, del comercio electrónico, que ya dije crece a tasas enormes. Nosotros, preocupados por este fenómeno, pedimos la colaboración de la Fundación Chile y acabamos de publicar la semana pasada un estudio que está a disposición de ustedes. Leopoldo me puede hacer llegar los correos, yo se los envío. Es un estudio grande de la Fundación Chile que habla de cuáles serán las competencias laborales requeridas para nuestros colaboradores en el futuro inmediato. Es así de simple el diagnóstico. Y este estudio es dramático porque, voy a poner un par de cifras, de nuestros colaboradores el 75% realiza funciones repetitivas que son de capacidad o de tono menor, llamémoslo así, en cuanto a sus habilidades y a su background o su base cultural, y que por lo tanto van a caer en obsolescencia muy rápidamente y serán difíciles de reentrenar. Nuestro estudio habla del reskilling o el upskilling, perdón por los términos en inglés, pero a ese trabajador o le hacemos una refundación, una recapacitación de sus habilidades, pero es la misma persona y esa persona tiene un upskilling, se le sube la graduación de su capacitación para no hacer tareas repetitivas y adentrarse a las competencias que requiere la digitalización, y que ya sabemos que hay muchas tareas en el comercio que van a desaparecer, por ejemplo la de vendedor, la de cajero, la de bodeguero en la logística, pero que va a ser probablemente un bodeguero distinta, no va a desaparecer completamente. Entonces ahí tiene sentido esto del upskilling. O el otro es el reskilling, que ya desaparece esa función y a la persona hay que ubicarla en otro lugar. El sector comercio y turismo emplea más de 2 millones de personas y estamos frente a un desafío monumental porque la pérdida de empleo va a seguir siendo una sangría sectorial y social enorme. En el primer semestre de este año, que estamos terminando ya en estos días, nosotros tenemos cifras muy dolorosas del orden de 170.000 empleos perdidos solamente en el comercio y otros 100.000 en el turismo.
esto es una tragedia social y esos empleos será muy difícil de recuperarlos, porque esas personas tienen un nivel de calificación básico y que son difíciles de reubicar, como he dicho. Entonces, para esto, y aquí yo me quiero poner muy gratamente a la disposición de los ESTP. En el comercio, en la Cámara Nacional, tenemos 19 liceos de educación técnico profesional, colegios, liceos, educación media, y el salto natural de estos alumnos es hacia la educación superior técnico profesional y hacia esta necesidad urgente de reentrenamiento. Nosotros por eso que nos hemos trazado una ruta, una hoja de ruta gremial muy ambiciosa que pasa por un acuerdo de trabajo sectorial. Necesitamos del Estado, necesitamos de la academia, necesitamos de las empresas, necesitamos de los trabajadores para hacer esta reconversión urgente de nuestro contingente laboral tan numeroso y que está sufriendo esta tremenda pérdida de trabajo. Este inmenso desafío sectorial es el sector con mayor, más disruptividad desde el punto de vista tecnológico. Ya han hablado, lo dijo José Joaquín y la ministra, de que esta es una tendencia mundial y nacional. Pero yo quiero poner el acento en que en el caso del comercio y del turismo la disrupción o el desafío es todavía más urgente y de mayor magnitud. Y más grave por esta razón que ya di, de que el 75% de nuestros colaboradores efectúan tareas repetitivas en sus puestos de trabajo y que hay que reconvertirlo urgentemente y que sabemos que el 40% de ellos tiene o educación media incompleta o menos de instrucción o de base para este proceso de reconversión. Hay muchas personas que tienen edad avanzada, nosotros somos los primeros empleadores de mujeres, de adultos mayores, de inmigrantes, y esas personas serán difíciles de reubicar o de recapacitar y que probablemente pierdan su empleo y se vayan a los umbrales de la pobreza o del comercio informal. De esos 170.000 empleos perdidos este año, la inmensa mayoría se ha ido a las calles a vender informalmente. Y esto es una vergüenza para nuestro país. Es una vergüenza en el sentido de que es lamentable. Nos debemos avergonzar todos. En ese sentido lo quiero decir. Nos debería doler como sociedad que nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, se van a las calles a vender en una precariedad social que debería conmovernos. A las autoridades no les importa un bledo este tema. Quiero decirlo con mucha contundencia. No hay conciencia sobre el tema del fenómeno de la informalidad. Se tolera socialmente, claro, todos entendemos la razón, pero no es tolerable desde el punto de vista de un país que queremos cuidar a nuestros ciudadanos. Esas personas están a merced de las mafias, a merced de la inestabilidad laboral, no tienen ningún tipo de previsión ni de salud, ni de pensiones, etc. Entonces, no debemos mantenernos inactivos, ajenos, ausentes frente a ese fenómeno. Por lo tanto, la hoja de ruta de la Cámara Nacional de Comercio es hacernos cargo urgentemente de esto y hacer un acuerdo de trabajo sectorial. Y quiero enfatizar en este tema ya para terminar, y que requerimos de ayuda del Estado, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación y de la Academia. Por eso que yo agradezco tanto esta invitación hoy a este webinar. Finalmente, decir algo sobre lo que dijo la ministra, y voy a ponerle palabras de relatividad a su afirmación de si debemos ser optimistas o pesimistas frente a esto, o si es una oportunidad o un desafío. Bueno, ministra, le mando el recado. Depende de cómo hagamos la pega, porque si no la hacemos, como no la estamos haciendo, es un desafío, es una amenaza que hemos perdido. La gente se está yendo a las calles, a la pobreza más absoluta, al abandono más increíble, por nuestra responsabilidad de no habernos hecho cargo de este fenómeno de la tecnología, de este cambio estructural que está viviendo el mundo del trabajo en lo que se refiere al primer empleador nacional, a mucha distancia. 2 millones de personas están en esto. Es una bomba de tiempo social que no estamos mirando con cuidado, que no nos estamos haciendo cargo debidamente y que tenemos un trabajo urgente que realizar juntos. El sector comercio, los empresarios solos
No podemos hacer esta reconversión de nuestros trabajadores, ni menos con la urgencia que lo amerita, y por eso necesitamos recursos, necesitamos apoyo de la academia, necesitamos trabajo inmediato y efectivo para salvar los puestos de trabajo que se están perdiendo. Los empresarios en ese sentido son muy prácticos. Cuando una persona pierde su vigencia o su razón de ser al interior de la empresa por este proceso de tecnificación, bueno, simplemente lo despide, y por doloroso que sea. Y por lo tanto no cabe echarle la culpa a los empresarios. Tenemos como sociedad que atender el fenómeno y anticiparnos a él. Ya no hicimos la tarea antes, lo que ha producido la pandemia es gatillar este fenómeno que venía produciéndose. De ahí este estudio de la Fundación Chile, que yo les voy a mandar, que me encantaría que lo leyeran, porque es muy contundente en esta materia. No es pesimista si hacemos el trabajo. Y a eso tendremos que aferrarnos como conclusión, de por lo menos de mi intervención. Seamos optimistas, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, optimismo, pero haciendo el trabajo. Y ese trabajo pasa por un acuerdo de ocuparnos del tema sectorialmente, mancomunadamente, con esta hoja de ruta que nosotros queremos poner como gremio en el centro de lo que son los recursos humanos. Aquí está María Jesús. Nuestra preocupación como hoja de ruta es en esto, en el recurso humano, en nuestros colaboradores, en las personas, y en salvar puestos, ocupaciones, puestos de trabajo que la gente necesita, por supuesto, en el más amplio sentido de la palabra. Muchas gracias por la oportunidad y quedo atento a las demás exposiciones y a las preguntas que pudieran surgir del público. Muchas gracias, Manuel, te lo agradezco enormemente. Muy interesante presentación junto a la de la ministra también, por supuesto, y José Joaquín Brunner. Yo me siento interpelado, así que naturalmente vamos a tener mucho trabajo después en el Consejo de Rectores, porque no dudes en que voy a llevar los mensajes también. Hay muchos de ellos aquí. Y uno de ellos es precisamente el rector de ayer, Fernando Martínez. Él es ingeniero comercial y MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de que inicie Fernando, le quiero contar al público que está presenciando nuestra actividad que está abierto el formulario para las preguntas, de modo tal que pueden ir pensando a quién quieren preguntarle, ojalá algo concreto, bien dirigido. Me voy a anticipar con la disculpa de siempre, vamos a tratar de acoger la mayor cantidad de preguntas como sea posible, pero es evidente que no las vamos a poder recibir todas. Así que, Fernando, por favor, es tu turno. Bien, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por la introducción. Este fin de semana salió una de las pocas notas que ha salido sobre el rol de los técnicos en la pandemia, en el diario La Tercera, así que los invito a leerlo. Ahí muestra cómo nuestros profesionales técnicos en salud, por ejemplo, están en la primera línea, y muchos de nuestros profesionales hoy día, un sector que está invisibilizado normalmente a los ojos de las personas, están hoy día teniendo un rol muy activo en la pandemia. Nuestros expertos en informática, en redes, todo lo que es las vías de distribución, logística, ciberseguridad, prevención de riesgo y muchos más, hoy día están a cargo de este comercio electrónico también que ha subido de manera exponencial, para mencionar algunos casos. La educación superior técnico profesional sin duda que ha puesto en evidencia de que somos hoy día profesionales esenciales, y además que tenemos la flexibilidad y la rapidez para adaptarnos a los requerimientos del sector productivo en los tiempos de contingencia que estamos viviendo. Vemos también con buenos ojos que hacia adelante se vienen grandes desafíos de nuevas carreras que están creciendo de manera fuerte. La ciberseguridad, la inteligencia artificial, Big Data, entrenador de datos, todo lo que es la nanomedicina, Machine Learning y una serie de cosas que van a requerir, sin duda, como se ha mencionado ya anteriormente, un upskilling o reskilling de muchas habilidades de nuestra fuerza laboral. Según un estudio del Industry Curriculum Guidelines 4.0, que sean Future Proof, de la European Commission, con la emergencia hoy día de las necesidades de herramientas digitales para poder tener robots, objetos conectados, sistemas de comunicación y centros de datos dinámicos, requiere trabajadores con nuevas habilidades, flexibles e inteligentes socialmente, emocionalmente y con capacidades necesarias para resolver problemas en estos ambientes VICA, ¿cierto? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que estamos viviendo el día de hoy. Estas habilidades, sin duda,
que van a requerir de mucho apoyo de las instituciones de educación técnico-profesional, porque estamos preparados, conocemos bien las necesidades de las empresas y adaptamos nuestros currículum cada 2 años, haciéndolos mucho más flexibles y adaptándose a estas necesidades. Creemos que se generan tremendas oportunidades para nuestro sector en lo que es la formación de empleo. Se habla mucho de la destrucción de empleos, de la transformación digital, pero muy poquito de estas nuevas necesidades, y sin duda que esto lo demuestra que hoy día, como decía la ministra, no se llenan el 40% de las ofertas laborales que se están ofreciendo por falta justamente de estas competencias. Nosotros como AYEP estamos realizando ferias online, el día de hoy en Concepción, con más de 1000 puestos de trabajo, ayudando justamente a las empresas a llenar esos gaps. Tenemos hoy día tremendas necesidades para poder llenar estos vacíos. Según un estudio de la Comisión Nacional de Productividad, el 61% de los trabajadores hoy día nacionales se desempeñan en ocupaciones con riesgo de ser automatizados y un 24% de empleos con alto riesgo de ser afectados por estas tendencias de automatización. Por lo tanto, es urgente repensar el futuro del mercado laboral para poder apoyar a las personas a poder llenar estas vacantes y que la brecha entre dejar de trabajar como cajero, por ejemplo, en un supermercado, y pasar a tomar roles de logística y distribución en el mismo lugar sea rápida. Este es un desafío que requiere el apoyo público-privado. Nosotros como institución de educación superior solas no podemos responder a este desafío, sin el apoyo también del gobierno y de las empresas que quieran en esta triada lograr solucionar estos problemas. Debemos ser el puente, ¿cierto?, entre la academia, la sociedad civil y las empresas para cumplir este rol tan importante desde el punto de vista educacional para poder hacer que en nuestro país la cohesión social se mantenga en el tiempo. Hemos visto también cómo la matrícula a distancia se ha casi duplicado en los últimos años, demostrando también la necesidad de adaptar los modelos de enseñanza-aprendizaje a la era digital. Como sector no nos podemos quedar atrás de todas las habilidades que nos permite hoy día la educación a distancia. Desde la educación debemos internalizar este mundo en el cual las nuevas cualificaciones deben hoy día insertarse con estas condiciones. La revolución industrial sin duda que nos ayuda para poder generar este awareness, ¿cierto?, esta visibilidad de esta necesidad, para poder lograr rápidamente asistir y capacitar a las personas a través de la educación continua y otros mecanismos que nosotros poseemos para poder apoyar a esta transición entre el mundo análogo a este mundo digital. Creemos, sin duda, que la educación online llegó para quedarse. No solamente una educación presencial a distancia de emergencia, como algunas universidades hoy día lo están haciendo. Requiere preparación, requiere cambio de los modelos de enseñanza-aprendizaje, requiere olvidarnos, ¿cierto?, de este enamoramiento que tenemos nosotros con la presencialidad y lograr entender cuál es el problema. Y el problema es lograr adquirir las competencias y habilidades, y una de las soluciones es la presencialidad, pero hay muchas más. La adopción a las tecnologías y plataformas digitales de servicios móviles y computación hoy día ya supera la cobertura crítica para ser hoy día efectiva. Hay hoy día solamente en Chile muy poquitas localidades, en torno a 500 localidades que no tienen acceso a Internet, y estoy seguro que con 5G, que pronto vamos a poder licitar y tenerlo dentro de nosotros, va a aumentar de manera importantísima la cobertura. Otro tema muy importante es poder identificar muy bien, y por eso agradezco el estudio que nos van a compartir, cuáles son esas brechas justamente de habilidades que hoy día las empresas están viendo para poder desarrollar un marco de cualificaciones adecuado para cada sector de la economía de nuestro país. Ahí podemos ver que el Ministerio de Educación junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo han trabajado a través de Chile Valora con la certificación de competencias laborales. Pero necesitamos ir más en profundidad con cada uno de los sectores, hoy más que nunca. Recientemente también se ha promovido una mayor vinculación entre la educación técnico-profesional y el sector productivo, principalmente a través de la creación de este Marco Nacional de Cualificaciones. Pero sin duda que tenemos mucho más que avanzar y más rápido. Según antecedentes laborales de esta pandemia, la Organización Internacional de Trabajo muestra que cerca de 2.700 millones de trabajadores a nivel mundial, cerca del 81% de la fuerza laboral ha sido impactada con esto. Las reducciones de empleo y desempleo que se está generando son realmente de proporciones bíblicas y tenemos que entre todos ayudar a la reactivación. El foco tiene que estar puesto en esa reactivación
cómo logramos que esta gente se capacite, el reskilling para todas estas habilidades. Y en ese sentido, la tecnología va a cumplir un rol muy importante para llegar rápidamente a muchas personas, y eso requiere también el apoyo del CENSE y otro tipo de financiamiento de la educación a distancia. Necesitamos también un marco de acuerdo, un proyecto económico entre lo que es el gobierno, la oposición y los sectores productivos para lograr este apoyo a los trabajadores que hoy día más lo necesitan. Esta revolución industrial que se ve acelerada con la pandemia, sin duda que nos trae grandes desafíos, pero a la vez grandes oportunidades. Y lo más importante es aquí levantar que las oportunidades también para las mujeres, para los jóvenes y para las personas en situación de discapacidad, gracias a la tecnología hoy día se equiparan. Hoy día yo podría estar en una silla de ruedas haciendo esta presentación y no habría ningún impedimento para poder hacerla. Lo mismo también se abre para muchos trabajadores que hoy día, que la ley de inclusión nos obliga a contratar el 1% de los trabajadores, podamos cumplir con esta ley lo antes posible, ya demostrado que existe esta posibilidad de trabajar a distancia. 2 minutos, Para finalizar, Fernando. sí, para finalizar, nada más que decir que hoy día el futuro de nuestro país está en nuestras manos, que no tenemos que esperar que el Estado solucione todos los problemas. Creamos en la asociación público-privada, creamos en que esta es una oportunidad de hacer una reconversión también laboral y aumentar la productividad de nuestro país, que ya hace ya una década que venía cayendo de manera importante. Es la oportunidad de enamorarnos del problema y no de la solución, y buscar en esta nueva mundo digital, gracias a esta oportunidad de transformación que nos da la pandemia, oportunidades para que ningún chileno se quede atrás en cuanto a tener acceso a educación de calidad, reconvertir sus competencias laborales, disminuir la informabilidad y dar acceso también inclusivo para millones de chilenos que requieren hoy día acceso al mercado laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A más preciso con el tiempo. Le corresponde el turno ahora para los comentarios a este informe a María Jesús García Huidobro. María Jesús es diseñadora industrial de la Universidad Andrés Bello, tiene un diplomado en responsabilidad social y empresarial por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Pacto Global de Naciones Unidas en México. Es gerente de marketing de Laborum Chile, cuyo conocimiento como empresa desde hace tantos años no podía quedar fuera en esta actividad, porque además Laborum patrocina este encuentro. María Jesús, bienvenida, por favor, adelante. Estás en... Ahí sí, tú te lo tienes que sacar, está en tu computador. Ahí, ya, sí. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, efectivamente quería agradecerles, creo que la conversación hasta el momento ha estado muy interesante, extremadamente atingente, y como desde la experiencia de Laborum como portal quería comenzar dándole algunas cifras que en este contexto que ya se ha tratado, creo que son importantes. Efectivamente, vemos que en el periodo de la pandemia la oferta de empleo ha bajado considerablemente. Actualmente tenemos más de 60.000 puestos de trabajo, que igual sigue siendo un número extremadamente considerable, pero normalmente tenemos más de 90.000. Entonces, efectivamente, podemos notar la caída importante que ha habido. Dentro de las áreas que siguen con mucho movimiento, bueno, debido a la situación actual, por un lado tenemos el área de la salud, ya que ha tenido un crecimiento exponencial. Por otro lado, seguimos con las áreas más tradicionales, que es el área comercial, de oficios, de atención al cliente y call center, que por la atención a distancia también ha tenido un crecimiento importante, y, como no, el área de la tecnología. El área de la tecnología, más allá de la pandemia y la situación actual que estamos viendo, ya llevamos por lo menos 3 años en que está dentro de las top 5 de las áreas con más requerimiento de personal en nuestro portal, ¿ya? Pero tenemos una contradicción bien importante, porque, por ejemplo, está dentro de las áreas con más solicitudes de personas, pero tiene un 55% menos postulaciones que un aviso promedio en nuestra plataforma. Eso significa que efectivamente en un área tan crítica y tan necesaria para el presente y el futuro de nuestro país, no estamos contando con las personas calificadas que cumplan los requisitos que se están necesitando por parte de las empresas, de los organismos públicos,
para poder ir desarrollando nuestro mundo laboral, ¿ya? Entonces hay que tener una consideración bien relevante en este sentido, cuando hablamos no solamente de la situación que estamos viviendo en este momento, que efectivamente ha cambiado la forma que vemos el trabajo, y ese cambio probablemente en muchos casos va a ser irreversible. Nos pegamos un salto muy importante que se va a mantener en teletrabajo, en flexibilidad, en entender que efectivamente el mundo laboral es mucho más global de lo que pensábamos. Pero cuando hablamos de tecnología, muchas veces todavía las personas la relacionan con las carreras STEM, con un programador, con un ingeniero informático, y actualmente la tecnología ha permeado todas las áreas laborales, ¿ya? O sea, es cosa de considerar que una persona que en estos momentos está realizando delivery, su principal herramienta de trabajo es una plataforma, una app que tiene en su teléfono móvil, va con GPS, o sea, el manejo de la tecnología a distintos niveles es transversal a todos los trabajos que vemos actualmente, y más aún en el futuro. Entonces hay que tener cuidado con eso, que de repente creemos que esto podría ser en ciertos niveles, como se comentaba anteriormente, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial llegó para quedarse, y ya llegó, o sea, efectivamente ya la estamos viviendo. La pregunta relevante en este caso, desde el punto de vista de quienes postulan a un trabajo, quienes están trabajando, como lo vemos nosotros en nuestra plataforma, es, sabemos que vamos a tener y que ya estamos teniendo cambios importantes en las habilidades requeridas, y hay ciertos puestos que se van a perder, y esos puestos no solamente son de oficio, no solamente es un reponedor, es un cajero, sino que también puestos técnicos, algunos incluso profesionales, que tengan un foco más bien en las tareas repetitivas, en trabajos muy especializados y seguimiento de instrucciones. Un radiólogo, por ejemplo, su trabajo podrá ser reemplazado por inteligencia artificial en el análisis de imágenes, ¿ya? Entonces, tenemos que tener muy claro como personas cuáles son las habilidades que se esperan de mí en este momento, ¿ya? Para hacerme una segunda pregunta, que esa segunda pregunta es, ¿realmente tengo esas habilidades que se están esperando o no para poder tomar ese cambio? Porque efectivamente, de repente, estas grandes discusiones que son muy relevantes se discuten a nivel de Estado, a nivel de organismos educativos, como estamos viéndolo ahora, también empresarial, pero es que esta información tiene que bajar y llegarle a las personas para que puedan trabajar sobre su perfil laboral. Sabemos, por ejemplo, que para la cuarta revolución industrial, como ya también se ha comentado anteriormente, son características muy necesarias el pensamiento creativo, la resolución de problemas complejos, habilidades emocionales, pensamiento crítico, etc. Pero tenemos ciertas brechas y ciertas tareas pendientes que hacernos cargo antes que eso también. Por ejemplo, la alfabetización digital, ¿ya? En el fondo, nosotros estamos todavía en un país donde hay muchas personas que sí tienen un acceso a la tecnología, al mundo digital, muy extensivo, pero que todavía hay personas que, por un tema cultural, porque quizás son personas mayores, o porque viven en lugares rurales, o porque no tienen las condiciones y los medios para tener quizás un teléfono móvil, un computador o conexión a internet, están quedando fuera del mundo digital, de la comunicación, del internet, y esto implica quedar fuera de temas tan importantes como el empleo. ¿En qué sentido? Según diversos estudios, el 85% de la oferta laboral actualmente se entrega a través de portales de trabajo, de plataformas de trabajo online. Más que nunca en este periodo, personas que no tengan la capacidad de conectarse a una página web, crear un perfil, cosas que parecen ser tareas bastante rutinarias, quedan fuera del mundo laboral formal, y volvemos al tema que también se había tocado anteriormente de la informalidad, ¿ya? De trabajos precarios e informales, porque estamos quedando aislados de la sociedad laboral tradicional y formal. Entonces, es muy importante, por un lado, ver cómo nos vamos a poner al día con las habilidades que ya venían siendo necesarias y que no tenemos regularizadas
a nivel de todas las personas que se insertan en el mundo laboral, y por otro lado, ver cuáles son estas nuevas habilidades que ya están siendo requeridas con motivo de la cuarta revolución industrial, ¿ya? Obviamente también ir entendiendo que uno habla de habilidades generales, pero cada industria va a tener requerimientos específicos y que esos requerimientos específicos van a ir cambiando permanentemente. O sea, el recambio de información que tenemos actualmente y de tecnología que van a tener las empresas va a hacer que probablemente el requerimiento de un cargo específico que tienen hoy va a ser distinto al que está en 6 meses más y muy distinto al que está en un año más. Entonces, esto tiene que ser una actualización muy rápida y bastante en línea con lo que está pasando, un trabajo muy colaborativo en ese sentido. Entonces, en el fondo, como habíamos hablado, ¿qué pasa con las personas que no tienen o no tengan los perfiles laborales necesarios? Lamentablemente está este enorme riesgo de caer en la precarización, de caer en los empleos informales, de quedar excluidos del mundo laboral. Y bueno, lo que hablaba la ministra también en su momento, que efectivamente muchas personas están dejando de buscar empleo en este minuto. Más, por lo que nosotros podemos ver en nuestro portal, más fuerte que la caída de oferta laboral ha sido la caída en las postulaciones. Las postulaciones han caído alrededor de un 40%. La incertidumbre, la situación que se está viviendo en este momento, hace que las personas tiendan a dejar de buscar trabajo o a la informalidad directamente. Entonces tenemos que invitarlos a que vuelvan a buscar, que vuelvan a tener una expectativa de un trabajo formal, remunerado, con los beneficios sociales correspondientes, y tenemos que ir viendo rápidamente cómo podemos ir supliendo estas brechas y estas capacidades o habilidades que no están presentes en las personas para poder llegar a esos cargos, para poder reinventarlas. Entonces, en este caso, para poder tener los perfiles suficientes, la capacitación y la adaptación es clave, pero la adaptación principalmente pensado desde la anticipación. O sea, no esperemos a que los cambios vengan para poder hacernos cargo, como quizás nos está pasando en este minuto, que no tuvimos la capacidad de preverlos y hacernos cargo con políticas públicas y un trabajo integrado entre los distintos aspectos públicos y privados, sino que vamos viéndolo desde ya. Para poder apoyar, también entendamos que nuestra población se está envejeciendo a una tasa muy alta, por lo tanto, personas adultas mayores que son un gran aporte al mundo del trabajo están quedando fuera y necesitan reconvertirse y adaptarse rápidamente para poder permanecer en el mundo laboral. Entonces la educación tiene que ser permanente y corta a lo largo de toda la vida laboral de las personas para poder ir haciendo los ajustes necesarios y no quedar fuera del mundo laboral. Y lo otro es que desde el Estado y el mundo de los privados, que nosotros estamos participando en varios proyectos que ya mencionó la ministra también, es hacer un mapeo permanente de estas habilidades. Los portales, tenemos una cantidad de información impresionante, donde se pueden ir sacando las habilidades requeridas, donde podemos encontrar qué es lo que las empresas están buscando a tiempo real. Y esa información, en un trabajo con el gobierno, en un trabajo con las organizaciones educacionales, poder traspasarla para que las personas realmente tengan una noción real de qué es lo que se espera de ellas, en qué se tienen que capacitar, cuáles son las habilidades que necesitan no solo hoy, sino que en los siguientes años también. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, es el turno ahora de Yamil Salmi. Muchos de ustedes ya conocen a Yamil. Él es un destacado economista marroquí, experto en educación superior y ex coordinador del programa de educación terciaria del Banco Mundial. Yamil, por favor, es tuya la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por esta amable invitación. Hoy, más que nunca, en el medio de la pandemia, recuerdo con humildad las sabias palabras de John Lennon, que nos decía que la vida es lo que nos pasa mientras estamos muy ocupados haciendo planes. Observando lo que está ocurriendo en el mundo de la educación a nivel internacional, veo que el enfoque de los esfuerzos en el medio de la pandemia
tiene que ver con las 3 R's: respuesta, recuperación y resiliencia. En el caso de la educación técnica postsecundaria, me parece importante destacar 4 factores de éxito para lograr estos objetivos, que son: primero, la importancia de los vínculos estrechos con las empresas y el mundo laboral, simbolizada por la presencia de los panelistas hoy en día. Incluso vínculos con entes públicos y con las municipalidades a nivel regional. Eso es lo que hace la educación técnica postsecundaria única en Chile como en otros países. La interacción permanente entre las instituciones de formación y todos los actores económicos y sociales es la garantía de la pertinencia. Segundo factor, la infraestructura y la capacidad digital. Vivimos ya desde muchos años en un mundo cada día más digital. Sin embargo, no todas las instituciones han elaborado e implementado una estrategia de digitalización. Hace años que se habla del tsunami de la educación digital, pero en la realidad, la enseñanza en línea seguía siendo un hobby para algunos profesores, usualmente considerados como extraños. Y además, eso supone una buena infraestructura a nivel país. En mi trabajo con el Banco Mundial, muchas veces en países africanos, iba diciendo siempre que el mejor aliado del ministro de Educación debería ser el ministro de los TICs. Pero hoy, que estoy en confinamiento en una zona rural de Colombia, veo que aún en algunos países de América Latina no existe una infraestructura de Internet suficientemente fuerte para cubrir las necesidades de las instituciones educativas y de los estudiantes durante la pandemia. Les voy a contar una historia verdadera al respecto. Algo que le pasó a un amigo profesor de Estados Unidos que fue reclutado para ir a trabajar en la Politécnica de Singapur en 2010. Estoy hablando de hace 10 años. A raíz de la epidemia del SARS de 2002-2003, hicieron en Singapur 2 cambios. Primero, a todos los profesores, empleados y estudiantes le dieron un termómetro para medir la fiebre, por si acaso. Segundo, más importante, a todos los profesores les obligaron a participar en talleres de capacitación para aprender a ofrecer educación en línea de calidad. Y eso que Singapur no fue tan afectada por la epidemia SARS, pero al observar lo que había sucedido en aquella época en China, Hong Kong y Taiwán, tomaron las medidas adecuadas. Desafortunadamente, muy pocas instituciones de educación superior del mundo han hecho lo mismo. La tercera dimensión es la formación integral que debe ofrecer la educación técnica, que no es solamente la parte profesional, pero también la formación humana y el desarrollo de competencias transversal como resolución de problemas y capacidad de emprendimiento. Estas son las competencias que hoy en esta crisis y después de la crisis van a permitir a los egresados de los institutos técnicos ser atractivos para las empresas o exitosos en la creación de su propia empresa. Y finalmente, la cuarta dimensión es la formación continua y la reconversión productiva, como lo mencionó la ministra. Es decir, los institutos técnicos necesitan tener la capacidad de ofrecer también programas cortos de capacitación a adultos para actualización de sus competencias a través de certificados y de, como se dice en inglés, de micro credentials, que hoy en día tanto los trabajadores como las empresas consideran como la forma más pertinente de capacitación en la era digital. Y quisiera terminar con un proverbio chino que dice: cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen un refugio para protegerse
otros construyen molinos de viento para generar energía. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer en estos tiempos difíciles, desafiantes, para preparar nuestra respuesta a la crisis, para recuperar el sistema de educación postsecundario y para introducir elementos de resiliencia para fortalecerlo y así abrir un camino más estable y fuerte que permita al sistema cumplir con su muy importante misión de capacitación permanente y de contribución fundamental a la innovación económica y social en Chile. Bueno, muchas gracias, Yamil. Muy eficiente en el empleo del tiempo, así que doblemente agradecido por estar aquí hoy con nosotros. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas, pero antes de ir al público, para quienes les recomiendo que vayan a la sección de las preguntas disponibles en la plataforma, y a los panelistas para que también estén observando, porque les vamos a asignar algunas, quería preguntarles, María Jesús, José Joaquín, Manuel, Fernando, si alguno de ustedes tiene algo que complementarle directamente a otro o quizás controvertirlo en un minuto o cuando mucho en 2. No hay por aquí, es difícil controvertirse entre ustedes. No sé quién podría ser tan osado. Bueno, era una propuesta. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Hay una que realiza Carlos Aravena. Muchas gracias, Carlos, por esta pregunta. Me gustaría formulársela a José Joaquín para que en un acotado espacio, no te puedo poner hora o plazo, la aborde, porque quizás es compleja. ¿Dónde están hoy las oportunidades de esta crisis? No es para nada fácil, así que José Joaquín, por favor. Bueno, yo creo que están en bien distintos planos. Un plano de oportunidades que me parece obvio es el que tiene que ver con la redefinición curricular de las orientaciones formativas, y eso vale para todo el sistema educacional, desde la educación temprana hasta la educación superior y luego la educación permanente. Yo creo que la crisis nos pone frente a una situación tal de adversidad y de incertidumbre que realmente nos obliga a repensar si los modelos formativos que hemos manejado hasta ahora, cuyas bases eran básicamente las de sociedades capaces de transformarse y modernizarse continuamente y de transformar la naturaleza y aprovechar todos los recursos del medio ambiente y los propios recursos de las personas para un progreso continuo, ese modelo me parece a mí que está hoy día puesto en discusión. Y frente a las diversas crisis que estamos viviendo y al incremento exponencial de la incertidumbre, hay que pensar en cuestiones como la siguiente: ¿qué tipo de formación permite el desarrollo de gentes más resilientes? Recién lo decía Yamil Salmi. Ese es un desafío enorme, pedagógico, filosófico, educacional. No sabemos bien cómo es que uno forma personas que miren de frente la adversidad y que sean capaces efectivamente de continuar en una senda de transformaciones, pero con otros grados de comprensión y de cuidado respecto de la solidaridad con los demás y respecto del cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que hay ese tipo de desafíos, para nombrar unos completamente distintos y terminar. Están los desafíos de la política. ¿Qué marco de desarrollo sustentable para la educación superior es capaz de producir la sociedad chilena en este momento? Es decir, vamos a salir de una situación, la CEPAL ha hablado de una década perdida, vamos a vivir efectivamente en condiciones económicas de gran austeridad y severidad durante los próximos años, y por lo tanto la pregunta es no solamente para las instituciones, es para la sociedad y el gobierno: ¿cómo somos capaces de consensuar
una política, una orientación de política para los próximos 10 años que garanticen a las instituciones un mínimo de estabilidad para poder actuar ordenadamente dentro de ese marco y desarrollar cada una su proyecto y sus propias capacidades. Bueno, ahí hay dos ejemplos de oportunidades que ofrece, digamos, la crisis en la cual nos encontramos hoy día. Muchas gracias, José Joaquín. Para todas aquellas personas que nos han estado preguntando por el informe que hizo la Cámara Nacional de Comercio con la Fundación Chile, quiero contarles que está en el sitio web de la Cámara Nacional de Comercio, cnc.cl, en la sección Estudios. Así que ya está completamente publicado, disponible, pueden verlo todos aquellos que estén interesados. Para María Jesús, otra pregunta. Mencionaste una serie de sitios web donde podríamos encontrar información de las necesidades de sectores productivos, bien particulares en tiempo real. ¿Los puedes mencionar a grosso modo, por favor? Mira, como contaba la ministra, hay un proyecto de la Fundación Telefónica con el Ministerio de Trabajo, donde estamos participando en las principales plataformas del país, que se llama, déjame buscar el nombre que se me fue, se llama Destino Empleo, se lanza ahora luego, está en marcha blanca, y se está armando, no está lamentablemente al aire en este momento aún. El proyecto sabe que es del Observatorio Laboral de CENSE y la Universidad de Chile. En el fondo, lamentablemente, son estudios y son acuerdos que involucran a demasiados actores, entonces esos son procesos que no avanzan tan rápido, menos en un momento como el que estamos viviendo ahora, pero yo creo que en unos meses más ya deberían estar andando para poder efectivamente ayudar a la gente a saber qué es lo que se necesita de ellos. O sea, que cada uno de nosotros sepa qué habilidad se espera de nosotros, cuáles son las capacidades que tenemos que tener para nuestra vida laboral. Muchas gracias, María Jesús. Hay otra pregunta también muy interesante, la voy a abrir tanto para Yamil como para Manuel. Al escucharlos aparece de manifiesto en todos ustedes la necesidad de colaboración y sinergia entre los distintos actores públicos y privados. ¿Qué creen ustedes entonces que nos falta en el país para que eso pueda materializarse? Yamil, ¿quieres comenzar tú? Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio y creo que José Joaquín mencionó en su primera intervención la noción de solidaridad, que es hoy en día aún más importante, que nadie puede resolver los problemas solo. Y yo estoy observando el impacto de COVID-19 en las instituciones de educación superior en muchas partes del mundo y lo que veo es que la creación de redes de manera espontánea para compartir experiencias. Yo creo que un desafío en Chile es que las instituciones tienen una tradición de competencia entre ellas mismas. Y yo creo que hay que abandonar esta visión un poquito tradicional y aceptar que juntos podemos ser más fuertes, incluso competir mejor, pero a partir de fortalezas. Y es un punto, creo que, positivo que podría salir de esta crisis. Gracias, Yamil. ¿Manuel? Bueno, yo coincido con Yamil, absolutamente. Ya lo planteé en mi intervención anterior. Planteé esto de la hoja de ruta en que estamos y el plan de trabajo con los distintos sectores, entre ellos la academia, ustedes mismos, las instituciones de técnicos profesionales de educación superior. Y yo creo que hace falta más conciencia, por eso que es importante que nos hayamos encontrado hoy día, esta mañana, aquí en este webinar, justamente conversando sobre estos temas y compartiendo estos temas con la cantidad enorme de personas que nos han seguido a través de la red. Hoy día ya somos 200 o más personas que estamos tomando conciencia de esta necesidad y de que tenemos que hacer la tarea juntos. Yo creo que eso de todas maneras, nadie puede salir adelante ante este tremendo desafío por sus propias capacidades o por sus propias fuerzas.
es necesaria la colaboración público-privada, es importante integrar a la empresa con la academia, con la universidad, con la educación técnico-profesional que nosotros también tenemos en la Cámara Nacional de Comercio, e ir realizando la tarea conjuntamente. Nosotros estamos en un plan gremial muy potente en esta línea. Hemos creado recién la semana pasada una iniciativa que se llama Comunidad C, comunidadc.cl para los que quieran conocerla, que pretende ayudar a nuestros empresarios a hacer su transformación digital y a nuestros trabajadores a hacer también su transformación a través de una plataforma que permite el cambio, o el intercambio, más bien dicho, de bienes y servicios entre empresarios, pero también tiene un propósito 360 de un ecosistema que busca la educación y la capacitación. Nosotros sabemos que el 40% de nuestros pequeños y medianos empresarios no tienen ninguna noción de esto que estamos hablando aquí hoy día. No solo no sabe hacerlo, no solo no están muy metidos en el mundo de la tecnología, sino que no tiene conciencia. Le hemos preguntado en encuestas, están ahí en nuestra página también, que ha citado Leopoldo del estudio de la Fundación Chile, están las encuestas que hemos dicho. Y el 40% de la gente dice, sí, quizás en 2 años más o 3 años más podría estar abierto yo a este proceso de transformación tecnológica. Bueno, no sirve, le va a pasar la ola por encima, amigo mío. Usted está demasiado dormido, demasiado perdido respecto a lo que son las urgencias. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Unidos y creando conciencia. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ti, Manuel. Hay otra pregunta para el rector Fernando Martínez, se la vamos a asignar a él, lo hace Isaac Sanzana. ¿Cómo podemos conciliar la relevancia de la formación técnico-profesional con la reactivación del empleo, las crisis económicas de las familias más vulnerables de nuestro país, cosa que está impidiendo a muchos proseguir estudios? Complejo, Fernando, por supuesto, tú no estás para cosas fáciles, así que te lo dejo. Así es. Bueno, nosotros somos como sector, sin duda el sector que más rápido ayuda a la inserción laboral, con carreras cortas de 2 años, con alta empleabilidad y con costos también muy accesibles. No nos olvidemos también que parte importante de la desigualdad de nuestro país se produce en un fenómeno muy grande y muy invisible, que es el hecho que tenemos cerca de 5 millones, escuche bien, 5 millones de adultos en nuestro país que no tienen cuarto medio cumplido. Eso obliga, ¿cierto?, a tener mucha gente en la informabilidad, vendiendo cosas en la calle, porque no nos hemos preocupado como política pública de manera importante en ese sector. Tenemos que trabajar más en generar habilidades rápidas para las personas para poder acceder a esto. Y en esto la tecnología es crucial. Por ejemplo, estamos hoy día trabajando con las manipuladoras de alimentos hoy día en nuestro país, que para poder trabajar necesitan cuarto medio, y a través de tablets, entregándoles todas las preparaciones para sus exámenes libres para que puedan acceder a su cuarto medio para fines laborales y así poder encontrar un trabajo. Necesitamos focalizarnos en políticas en la micro, en cosas muy concretas, y así como nuestros legisladores han sido muy rápidos, ¿cierto?, en sacar proyectos para evadir pagos y costos, que ojalá también destinen mucho tiempo a la reactivación, porque estoy seguro que la pandemia sanitaria va a pasar pronto, pero la pandemia económica nos va a acompañar por a lo mejor una década. Así que hay un tremendo sentido de urgencia hoy día de poder implementar temas súper concretos que vayan hacia el upskilling y el reskilling de el más de 1 millón de personas que hoy día está sin trabajo y que requiere reconvertirse laboralmente de manera rápida y de manera efectiva. Y no hay mejor camino que la educación continua, los diplomados, los cursos cortos, apalancados con tecnología para lograr estos resultados. Muchas gracias, Fernando. Bien, para comenzar de a poco el cierre, que se lo vamos a dejar al presidente de nuestro Consejo de Rectores, yo les quería contar, mientras tanto, que vamos a tener un tercer webinar a fines de junio, vamos en uno mensual, que va a tratar sobre financiamiento de la educación superior, tema que comprenderán es de relevancia capital hoy día en nuestro país. Así que, presidente, le dejo la tarea de clausurar este encuentro de hoy. Bien, muchas gracias, Leopoldo. Entre comillas, lamento no haberle ofrecido debate a la audiencia. Espero que haya quedado suficientemente claro que la interpretación desde cualquier perspectiva es que la sociedad completa
tiene un desafío enorme, que los equilibrios siempre llegan de una u otra forma. El desafío que tenemos es que la fricción que hay en el proceso sea la menor posible. Esa es tal vez nuestra principal tarea, generar un tránsito adecuado, que minimice el daño y el problema personal que puede generar en cuanto tiempo, en cuanto circunstancias. Y ahí obviamente, de nuevo, las instituciones de educación superior tenemos una tarea enorme. A mí me encanta ver a actores del sector privado no educacional tan claros también de esto, y me preocupa mucho el cómo volvemos todas estas buenas palabras y estas iniciativas atomizadas y dispersas en distintos actores en algo más sistémico, concreto y con efecto real. Ahí está, sin duda, el gran desafío. Vamos a seguir adelante. Este tema a Vertebral le interesa muchísimo. Vemos al gobierno también muy enfocado en generar instancias sistémicas, así que nada, probablemente, espero, antes de que termine el año, debiésemos volver a abordar este tema y empezar a mostrar pasos y experiencias exitosas. Agradecer nuevamente a este panel de lujo que tuvimos hoy, también a José Joaquín y el equipo del centro, que nuevamente ha hecho un gran aporte a la educación técnico-profesional y con su generosidad nos ayuda a entregar productos e instancias a la comunidad sobre los desafíos que enfrentamos. Muchas gracias. Espero que nos veamos en el próximo webinar ya anunciado por Leopoldo para abordar otros problemas muy importantes, muy reales y muy concretos, como el financiamiento de la educación superior en este particular momento. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana.